Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, revestíos todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalte en su momento. Descargad en Él todo vuestro agobio, porque Él cuida de vosotros. Sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle, firmes en la fe, sabiendo que vuestra comunidad fraternal en el mundo entero está pasando por los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que os ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de sufrir un poco, Él mismo os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará. Suyo es el poder por los siglos de los siglos. Amén. Os he escrito brevemente por medio de Silvano, al que tengo por hermano fiel, para exhortaros y para daros testimonio de que esta es la verdadera gracia de Dios. Manteneos firmes en ella. Os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra misma elección, y también Marcos, mi hijo. Saludaos unos a otros con el beso del amor. Paz a todos vosotros, los que vivís en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que les acompañaban. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como os decía, celebramos hoy la fiesta del evangelista San Marcos, autor del segundo Evangelio, que es quizá el más breve de todos los 4 evangelios,
el segundo de los llamados sinópticos, y nos narra fundamentalmente hechos de Jesús. Pero el Evangelio de hoy estamos ya hablando del Cristo resucitado y nos narra, por una parte, el mandato de id y predicad el Evangelio a toda la creación, no ya a Jerusalén, no ya a los judíos, sino que Cristo resucitado ha venido para ofrecer la salvación a toda la humanidad. Y por eso nos dice predicar el Evangelio, nos invita a todos, nos manda predicar el Evangelio a toda la creación. E inmediatamente nos dice, nos habla, nos narra la ascensión. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es decir, que San Marcos parece que nada más resucitar, inmediatamente después de enseñarnos o de invitarnos a predicar el Evangelio, sube, asciende a la derecha del Padre. Bueno, este Marcos sabemos poco de él, no tenemos muchos datos, pero sí sabemos que parece que era primo de Bernabé, que San Pablo y Bernabé eran los que empezaron a predicar el Evangelio por la cuenca del Mediterráneo. Y en algunos momentos Marcos, con su primo Bernabé y con Pablo, pues les acompañó a algunas ciudades de aquella región. Pero luego después volvió a Jerusalén y ahí, digamos que acompañó, se hizo muy íntimo amigo de Pedro y acompañó a Pedro también en su predicación. Y por eso en la primera lectura de hoy, lo que nos dice al final de la lectura, nos dice: os saluda la comunidad que en Babilonia comparte vuestra elección, la elección de haber elegido la fe, y también Marcos, mi hijo, al que llama hijo, es decir, que tiene una intimidad Pedro con él extraordinaria, y por eso le llama hijo, porque ha compartido pues todas las alegrías y las penas, las tristezas y los gozos de la predicación. Y es lo que nos dice Pedro en esta lectura primera de hoy. Nos invita a todos primero a la humildad. Y es que los cristianos tenemos que definirnos de alguna manera por ser humildes. Y nos dice eso: Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios. Y a continuación nos dice también: sed sobrios, velad, porque el diablo, vuestro adversario, ronda buscando a quien devorar. Nos está diciendo: tened confianza en el Señor y manteneos firmes en la fe. Él mismo, el Señor, os restablecerá, os afianzará, os robustecerá y os consolidará. Es decir, por una parte, sed humildes, por otra parte, sed sobrios y sed vigilantes, porque digamos que el adversario, el enemigo, lo tenemos siempre al lado, que es el propio diablo. Y el propio Pedro también dice que tenéis que pasar pruebas y adversidades, pero manteneos firmes en la fe. Es una palabra que nos está, por una parte, diciendo: tenéis que sufrir por Cristo, tenéis que pasar pruebas, pero manteneos firmes, confiad en el Señor. Y es lo que nos dice en el Evangelio San Marcos, que siendo conscientes de todo eso, vayamos por el mundo dando testimonio de Jesucristo vivo, de Jesucristo resucitado, de Jesucristo Salvador. Y por eso el mandato que nos da en el Evangelio: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Hay ahí unas frases
donde nos dice el propio Marcos: a los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios, hablarán lenguas, cogerán serpientes, si beben un veneno mortal no les hará daño. Es decir, fiaros sobre todo y ante todo de Cristo. Y teniendo esa fe y esa confianza en Cristo, todo lo demás es pasajero, todo lo demás no tendrá valor ninguno. Así que entonces San Marcos lo que nos está diciendo es que, dice, se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Esta palabra, este testimonio que nos da Marcos, es como una catequesis, todo el Evangelio, que nos dice: vosotros, si sois creyentes, estad seguros de que no os faltará nunca la gracia y el apoyo del Señor. No os faltará nunca. Tened confianza en Él. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que tenemos que pasar, como decía Pedro en su carta, por momentos de adversidad, de tribulación, de sufrimiento. Pues sí, pero es un poco nuestro signo, o nuestro sino, por decirlo así. El creyente tiene que pasar por incomprensiones, por odios a veces, pero manteneos firmes en la fe, manteneos firmes en el Señor. Y esa es la palabra de Dios de hoy. Pedro, por una parte, nos anima y Marcos, en su Evangelio, nos dice que vayamos por el mundo siendo testigos del Señor resucitado. Pues esta palabra de Dios, que es lo que celebramos en cada Eucaristía, recordad el Evangelio del domingo de los discípulos de Emaús, cómo reconocen el reencuentro de los discípulos cuando Jesús coge el pan, lo parte y lo reparte. Dice, ahí es donde le reconocieron. Bueno, pues eso es lo que hacemos en la Eucaristía. En la Eucaristía cogemos el pan en el nombre del Señor Jesús, lo partimos y lo repartimos. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, para que el Señor nos dé fuerza y aliento para ser sus testigos en nuestro mundo y en nuestra sociedad. ¿Qué falta hace? Vivimos en un mundo donde la indiferencia es quizá lo que más se extiende en nuestras sociedades de Occidente. Pues en medio de ese mundo tan indiferente, que nosotros demos testimonios del Cristo Jesús que nos salva, que nos reconcilia definitivamente con el Padre y que nos ofrece a nosotros también la salvación para todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedírselo así al Señor en nuestra Eucaristía.